Zaragoza, noche del día 22 de enero de 2007, un grupo de amigos echa de menos en una quedada a uno de su cuadrilla, le llaman, pero cuando responde al teléfono su voz le resulta extraña. Su nombre, Francisco Lozano. Al día siguiente tampoco saben de él y llaman a la policía. Lo que los agentes encuentran en su casa es literalmente un baño de sangre. Francisco Lozano Gaceo era una persona que contaba 53 o 54 años en el año 2007. Vivía en la calle Moncasi, en el número 28, en un piso que había compartido con quien había sido su pareja durante muchos años, que había fallecido unos 6 años antes. Era albañil, él procedía de la zona oeste de la provincia de Zaragoza y con el tiempo se vino a la ciudad y era un señor más que vivía en la ciudad, que no tenía nada de especial, tenía un amplio círculo de amistades, pero bueno, al mismo tiempo era una persona pues, que valló hay una muerte muy desgraciada en la noche del 22 al 23 de enero del año 2007. Paco, o sea, Francisco Lozano Gaceo, era un tipo con una vida social muy intensa, muy amplia. A su cuadrilla le extrañó mucho que no acudiera a una quedada que tenían. Llegó a las 7:30, a las 8 a la hora de quedar todos en el bar y Francisco, pues en contra del hábito que tenía, no acudió. Su amigo Víctor le llamó por teléfono y le notó una voz rara. Le notó como que estaba, a veces decía ronco o afónico, que no era su voz. Incluso llegó a dudar que era él, sabiendo que estaba, o que tenía que saber que estaba en el bar de siempre, y le llegó a preguntar: ¿pero tú sabes dónde estoy? ¿Desde dónde te hablo? Y aquel que estaba hablando con él hizo un sonido gutural, ininteligible, y colgó el teléfono. Los amigos se quedaron extrañados y le pusieron un mensaje diciendo: estamos moscas. Y él contestó: tengo el teléfono en silencio, mañana os llamo, besos. Llegó el miércoles 24 por la tarde y Francisco tampoco apareció. Era un tipo que tenía una intensa actividad de móvil, ni de una manera ni de otra se podía contactar con él. Se extrañaron y entonces, bueno, pues pusieron los hechos en conocimiento de la policía y ahí es cuando en la vivienda de la calle Moncasi se encuentran el triste final de Paco. El señor secretario judicial y yo llegamos hacia las 2 menos cuarto al domicilio. Al entrar en el baño, la primera impresión que tengo es que yo creía que me habían llamado para levantar el cadáver de un varón, pero veo frente a mí una bañera que asoma un cuerpo con poco vello y que parece que es mujer porque no se le ven pene y testículos. Es decir, los muslos los tenía cruzados. Esa es la primera impresión, pero inmediatamente después ya ves que sí, que realmente es un varón y te das cuenta que esa posición parece forzada, ocultando el aparato genital masculino. Esta connotación es muy importante porque en ese punto en el que estamos viendo que hay una implicación sexual, que hay un manejo, una manipulación de los genitales, ya podemos empezar a perfilar qué tipo de actuación ha tenido el victimario sobre la víctima y cuál puede ser los motivos que le han llevado a ello. Estamos hablando de una persona que recibe en su cuerpo, en la mitad superior sobre todo y en la zona del cuello, hasta 52 puñaladas, 52 heridas de cuchillo, ¿no? Con las que prácticamente el asesino o asesinos hicieron que casi quedara decapitado, ¿no? Que su cabeza se separara del resto del tronco. Del aspecto y la imagen que se encontraron allí la policía y los amigos de Paco cuando entran era tremenda, dantesca, totalmente atroz. Es importante el número de puñaladas porque a mayor número de puñaladas y mayor cercanía de las puñaladas a zonas vitales está reflejándonos que hay una posible vinculación sentimental, emocional con la víctima. La impresión que daba el baño es que sí, estaba con muchos restos de sangre, había salpicaduras en la pared de la bañera, en la pared contraria también. Un taburete del baño estaba tirado en el suelo, había un diente, imagino que de Francisco, que estaba en el suelo. El móvil de Francisco también estaba muy cerca de ese diente y de la cabecera de la bañera. Hay un elemento extraño, llamativo, curioso,
estrambótico o que tendrá un significado para alguien, que es la peluca. En mitad de la bañera está el grupo La Grifería. En La Grifería está colgada una peluca que parece deshilachada, como de mujer, o es a lo mejor una peluca pues para hombre, pero que estuviera ya un poco vieja, de color negro. No está claro si esa peluca la llevaba Paco, la llevaba su agresor o alguno de sus agresores, ni qué significado tiene, ni si tiene alguna lectura más allá del mero hallazgo. Lo que se veía es que quien había matado a Francisco lo odiaba, al menos en el momento de darle muerte, porque no se sabía en ese momento, no se contaban cuántas puñaladas, pero ya muchas puñaladas. Era tremendo el escenario que había dejado ahí. Es el momento de registrar el domicilio de Francisco. A una huella palmar parcial se añade ropa tirada sobre la cama, como si el asesino pretendiese hacer parecer que el móvil es un robo. Pero hay algo más, una agenda y papeles con muchos números de teléfono, 400 contactos de Francisco, es decir, 400 sospechosos. Hay un dato que resulta llamativo, parece que se produjo una limpieza y una limpieza tirando a intensa de lo que era la escena del crimen, porque únicamente quedaban rastros prácticamente en la zona de la bañera, que es donde apareció el cadáver de Francisco Lozano Gaceo. Huellas, a simple vista, no había. Tuvieron que emplear las técnicas luminiscentes, la policía judicial. Y con esas técnicas se empezaron a ver que sí que había restos, había una huella palmar en la pared de la bañera, en los pomos de las puertas, en las manivelas. El resto de la casa más o menos estaba ordenada. Estamos ante un piso que se encuentra colocado, que se encuentra ordenado, cuidado. Con esto destaca mucho que en una de las habitaciones, por ejemplo, aparezca la ropa de abrigo que estaban en los armarios tirada sobre la cama. Los mismos policías me dijeron que había una maniobra un poco burda para hacer aparentar un robo. Y era que en 2 dormitorios habían vaciado la ropa, los abrigos que había en los armarios, pero de una manera muy burda, porque se notaba que era en bloque, todas tiradas encima de la cama. Y aparte no faltaba ningún objeto de valor que pudiera haber en un piso medio de Zaragoza. Sí que es verdad que la cartera billetera de Francisco nunca apareció. En el sofá había una cartera abierta de cuero, había un diario de 7 días antes con unas anotaciones un poco extrañas y también había unos papelillos con muchos teléfonos apuntados. Paco era una persona con una vida social muy intensa y muy amplia, él frecuentaba mucha gente y muchos círculos de personas, que eso fue una de las cosas que, claro, que les costó mucho trabajo también ahí el ir hilando, ¿no? Y el ir cribando y descartando y centrando a la policía. Tiene una agenda allí donde tiene apuntadas a sus amistades unas 400 personas, ¿no? Unos en grupos, otros individuales, que tienen algún tipo de relación con Paco. Lo que nos está situando esa agenda es la extrema vulnerabilidad de la víctima. Realmente no puede filtrar quién entra en su casa y están entrando en su espacio, en el espacio privado que él ofrece. La policía tiene como pruebas todas las huellas que han recogido. No va saliendo nada de ahí y sigue tirando del hilo con los números de teléfono, tanto los teléfonos que hay apuntados en papel como los que están registrados en la agenda del teléfono de Francisco. Muchos contactos eran compañeros, amigos de Francisco, muchos de ellos eran con los que había tenido alguna relación sexual. A partir de esos contactos, ¿no? Del cribado un poco y de la selección de esos contactos, pues van haciendo una serie de pesquisas, ¿no? y de descartes. Y les llamaba la atención que desde el principio había un teléfono que estaba siempre inactivo. Y lo que les llamó la atención es que ese teléfono que siempre estaba inactivo, que le llamaban durante meses y siempre estaba apagado, pues unos 10 meses después, en noviembre de ese año, en el año 2007, le llaman y estaba activo.
Y contestó una persona y le dijeron pues quiénes eran, que eran los policías, que estaban haciendo una investigación. De todo ese trabajo de cribaje, pues al final se centran en una persona que curiosamente se llama como la víctima, que es Francisco Lozano. En este caso, el segundo apellido era el que variaba. La persona encausada se llamaba de segundo apellido Agustín. No tenían ninguna vinculación familiar. Y hay otra coincidencia, que es lo que hace que se centren un poco las pesquisas sobre esta persona, que es el hecho de que se había intercambiado mensajes de teléfono con Paco la víspera, o sea, el día anterior al crimen. El mismo día que se supone el asesinato, que es el 22 de enero, pues había enviado mensajes escritos diciendo que sí quedaban, que finalmente fueron contestados por Francisco Lozano Gaceo a mitad de tarde diciendo que cuando quisiera, que le esperaba por la noche y con el vestido que quisiera él. Había intercambiado mensajes el mismo día 22 de enero, un día antes, e incluso días después, estando ya fallecido. Mi cliente le mandó el 24 y el 25 de enero: ¿cómo estás? Nos vemos. Le llaman en noviembre del 2007, como llaman a todos, que es una investigación pues, rutinaria de tomar declaración a todos los contactos. Y en ese momento, Fran lo que viene a decir es que a la pregunta de si había sido el autor del crimen, él dice que no se acordaba. Quiero imaginar que los policías quedaron absolutamente perplejos, tan perplejos que pararon la declaración. Le dijeron, bueno, pues gracias por la colaboración, le enviaron para su casa y me dieron cuenta pues en los días siguientes a mí de la peculiaridad de esta declaración, una persona tan extraña. El repudio, el asco, todo eso nos indica un perfil criminal muy concreto. Fran, la persona finalmente investigada, era una persona que trabajaba de carretillero en un almacén, y la peculiaridad, su carácter excesivamente reservado, un poco evitativo. Era un hombre más joven, contaba entonces con unos 37 años de edad, era natural de Zaragoza, estaba casado. Claro, llama la atención que estemos hablando de alguien que tiene una relación medianamente estable o duradera, no sé cuál es la palabra adecuada, con alguien de su mismo sexo, cuando al mismo tiempo es una persona que está casado con una señora, es heterosexual, tiene un hijo y su esposa está embarazada en espera de un segundo, ¿no? La defensa pide la absolución. Su confesión, al no haber abogado presenta, debería ser nula. Solo así podría librarse de 20 años de cárcel. El juicio lo afrontamos con la incertidumbre de que el tribunal pueda tener conocimiento de que en su día había confesado el crimen, porque fue un asunto notorio en Zaragoza, que salió en prensa, en televisión, y es perfectamente posible que cualquiera de los componentes del jurado pudiera haber tenido conocimiento previo y saber que en su día había confesado. La defensa hace, para mí, lo que es la jugada maestra, pidió la nulidad de la declaración, de la segunda declaración policial. Califican de asesinato, nos piden 20 años, yo pido la absolución, pero con un tribunal del jurado una confesión implicaba prácticamente salir condenada a 20 años de prisión. Entonces planteo una posibilidad que es tratar de declarar la nulidad de pleno derecho de la confesión y de un informe pericial de la psicóloga que estuvo presente en esa declaración. Estaba agobiado, la policía me decía que había pruebas, que sí, que era... Bien, pero a usted nunca nadie le ha apuñalado. Entonces, ¿por qué lo dijo usted en comisaría? ¿Por la presión? Sí. La magistrada de la audiencia que atendió el recurso planteado o la nulidad planteada por José Luis lo aceptó y lo estimó. Eso implicó que a continuación yo solicitase la libertad provisional y se le concedió después de casi 1 año y 9 meses de estar en prisión. Él entraba y salía todos los días de la sala de vistas y no era conducido con esposado por la fuerza pública para asistir a las sesiones.
¿usted cómo contestó, cómo contactó con Francisco? Y se identificaba como naturista. ¿Eso es lo que quiere decir? No puse naturista por poner... Ya, lo que menos me importa es porque se puso naturista. Francisco Lozano estaba muy tranquilo, era consciente de que no había sido autor del delito que se le imputaba, que todas las pruebas que se habían tratado de obtener en su contra habían resultado negativas, intervenciones telefónicas, dispositivos en su domicilio, pruebas de ADN, la huella palmar, no tenían absolutamente nada contra él, excepto esa confesión. Un detalle importante que también valoró el jurado, Fran, estando ya cadáver, la víctima le mandó 2 mensajes para tratar de quedar con él y preguntándole cómo le iba y qué tal estaba. Con las pruebas que había y expurgando las que derivaban de la prueba que había sido incorrectamente obtenida, pues resultaba que no había prácticamente carga de prueba contra Fran Lozano. La esposa con él se portó en su declaración de maravilla, le defendió a capa y espada, que dijo que Fran es muy manipulable. Yo le comenté a la esposa, bueno, pero sabía que tenía un segundo teléfono. Ah, sí, que se lo regaló mi cuñado. Pero no, el teléfono con el que contactaba con los homosexuales. Y eso fue para ella una sorpresa. La presunción de inocencia sobre Fran Lozano nunca quedó desvirtuada. O sea, hubo unos indicios que apuntaban a él, la base de los indicios resultó ser errónea y a partir de ahí después en el juicio pues resulta declarado no culpable. Al final es una persona en blanco y negro inocente. Los jurados encontramos al acusado del hecho delictivo de asesinato por unanimidad no culpable. A su padre tuvimos que cogerlo por las escaleras de la audiencia porque sufrió una crisis de ansiedad después de que nos dieran el veredicto, porque la presión fue brutal, fue muy duro. En el caso del crimen de la calle Moncasí no se ha hecho justicia, ha habido averías, ha habido errores. La muerte de Paco sigue pesando sobre la conciencia de alguien y el reloj de la justicia, tic-tac, sigue atormentando las cabezas de alguien que 18 años después siguen sin haber resuelto el crimen.